Hermanos, es para mí un gran gusto verlos de nuevo después de casi 3 meses de no poder venir. Estaba sentado allá y recordé una porción de la Escritura que quiero leer antes de empezar a compartir. Creo que todos la conocemos, pero para mí hoy tiene un sentido muy especial, el Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Realmente es para mí un gran gusto verlos. Gracias a todos los que me han escrito, me han visitado, me han enviado mensajes, han estado orando por mí, se los agradezco mucho, pero estar aquí es especial hoy. Quiero empezar leyendo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Una pequeña porción del versículo que dice que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Y esta es el ángulo, la perspectiva que quiero que pensemos, que tomemos en cuenta en lo que les cuento, todo lo que me ha pasado en los últimos 2 meses y medio. Que realmente lo que Dios busca hacer en todos nosotros es transformarnos en la imagen de su gloria. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por la alegría de estar juntos aquí buscando tu rostro, Señor. Señor, permítenos sentarnos a tus pies, permítenos escuchar tus palabras. Permítenos que nuestra mente y nuestro corazón se aquieten para que podamos oír lo que tú nos quieres decir y lo podamos hacer vida, Señor. Padre, sé tú aquí hoy, sé tú el que sea glorificado aquí. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como muchos de ustedes saben, casi me les adelanto en nuestro camino al cielo. A finales de abril me dio una enfermedad poco usual y no me dio como suele dar, sino me dio un poco más violenta que de costumbre. Entonces, sí fue una seria posibilidad que me les adelantara. Y hoy vengo a contarles no solo el transcurso de la enfermedad, sino cómo el Señor ha estado conmigo y con mi familia en todo momento, y algunas de las cosas que Dios me ha enseñado a través de esto. Porque si una persona aprende conmigo a hacer con lo que me pasó, valió la pena y fue un éxito. Con uno. El miércoles de 24 de abril a las 3 de la tarde empecé a sentir dormidas las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y como me había comido un chocolatón al día anterior, dije, esto es una neuropatía diabética. Me fui a medir el azúcar y tenía 183 de glucosa. El doctor Nietzsche ya me va a regañar por andar haciendo esas barbaridades. Y tiene toda la razón. Entonces dije yo, pues fue chocolate. A las 6 de la tarde ya me sentía peor. Entonces dije yo, qué raro, en vez de con el tiempo disminuirme la glucosa, me está aumentando. Me volví a medir la glucosa y ya la tenía normal 3 horas después. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Esto está raro. A la medianoche no podía dormir
Entonces me levanté, agarré mi iPad, me fui a la sala y empecé a leer qué enfermedades hacen que se le duerman a uno las palmas en las manos. Y entre todas las cosas que leí, porque son varias, leí la página de la Clínica Mayo y la página de la Organización Mundial de la Salud acerca del síndrome de Guillain-Barré. Y la lista de síntomas que leí, pues era eso, pero dije yo, pero aquí dice que esto se tarda 2 semanas en evolucionar y a mí yo me siento mal en menos de 24 horas. A 2 de la mañana más o menos me fui a dormir. Me dormí, me desperté entre 6 y 7 de la mañana, me senté en la cama tranquilo, traté de ir al baño, me paré y se me vencieron las 2 rodillas y me vine al suelo. Solo me dio tiempo de poner las manos para no golpearme la cara con el piso. No me pude levantar, tuve que pedirle a mi esposa y a mi hijo que me ayudaran a levantarme. Y para hacer la historia de ese día un poco más corta, a las 10:30 de la mañana ya no aguantaba y le dije a Silvia, llama a la ambulancia, me tengo que ir al hospital. A las 11 de la mañana entro a emergencias, mi esposa dice, él dice que tiene Guillain-Barré. La cara de los médicos cuando un paciente dice yo tengo tal cosa es algo que hay que experimentar, porque tuvieron el buen tino de decirme, es posible, pero hay otras posibilidades más lógicas. Me pusieron una dosis de esteroides para descartar una de esas posibilidades, porque hay una enfermedad que tiene los mismos síntomas y que si a uno le ponen los esteroides el alivio es inmediato. No pasó nada. Me hicieron una resonancia magnética del cerebro para ver si era un derrame y me dijeron, sí, ahí tiene unos accidentes cerebrales, pero son viejos, no son de ahora, así es que eso no es. Y pues pasó el día, más o menos a las 6:30 de la tarde me subieron en una ambulancia para ir a otro hospital para hacerme uno de los exámenes más dolorosos que hay para diagnóstico del sistema nervioso, un electromielograma que consiste en choques eléctricos en los nervios en diferentes lugares de los brazos y las piernas. Y de los 30 y pico de choques eléctricos que me deberían haber dolido todos, me dolieron 2. Ahí ya se empezó a preocupar el médico. Me regresaron al hospital donde estaba con oxígeno y directo al intensivo y me dijeron, mañana en la mañana le vamos a hacer una punción lumbar. Otro de los exámenes de diagnóstico más dolorosos del sistema nervioso, el cual no me dolió ni cuando me lo hicieron ni después. Dios en todo este proceso, y lo voy a repetir varias veces, ha sido extraordinario. Y me hicieron la punción lumbar, confirmaron el diagnóstico y empezó una historia de 10 días en el intensivo, 2 días en encamamiento normal y hasta hoy 2 meses de terapia. Al principio me dijeron que después de salir del hospital el proceso de recuperación iba a ser de 12 meses. Hoy creemos que va a ser entre 4,5 y 5. Hay un aparato que se llama un verticalizador que se utiliza para acostumbrar al paciente a estar vertical. Lo acuestan a uno en una cama y de ahí la llegan a 80, 85 grados para que el cerebro se acostumbre y el corazón se acostumbren a la posición después de haber estado acostado. Creo que lo usé 2 semanas. Después empecé con andador, aquel andador que está allá. No, empecé con silla de ruedas. Después el andador y después me dijeron, ni vas a usar el bastón. Y la verdad, este bastón, que era de Pedro Mauri, por cierto, tengo que pedirle a Mari permiso para seguirlo usando. Lo uso aquí hoy solo porque no quiero tropezarme y no hacer lo que tenía que hacer, que era compartir con ustedes. Ahora, este proceso que empezó siendo una posibilidad de 3 meses en intensivo más 1 año de recuperación,
y que se volvió 10 días en intensivo y 4 meses y medio, 5 de recuperación. No es porque yo sea alguien extraordinario, ni porque mis médicos hayan sido excelentes, que sí lo fueron, ni porque mi terapeuta tenga décadas de experiencia, que sí las tiene, el hombre sabe lo que está haciendo. Todo se ha vuelto un proceso más compacto porque Dios es bueno, porque Él ha querido que en vez de tardarme 15 meses, me tarde 5. Muchas gracias a todos los que han estado orando por mí. Soy testimonio viviente que la oración de los justos tiene poder. Han estado orando por mí desde luteranos de Nueva Inglaterra hasta pentecostales de Argentina y hermanos de otros continentes. Y a todos les digo, Dios ha escuchado sus oraciones. Cuando confirmaron el diagnóstico, el doctor le explicó a Silvia, mi esposa, y a Miguel, mi hijo, cuál era la evolución normal de la enfermedad. Además de quedar inmovilizado de las 4 extremidades y de tener dificultades musculares varias. Primero me iban a poner oxígeno con cánula nasal, después me tenían que rasurar y ponerme una piel sintética para poder sellar una máscara de oxígeno de alto volumen, después me iban a tener que intubar y después me iban a tener que hacer una traqueostomía. Cuando mi esposa le preguntó al director del intensivo cuánto se iba a tardar ese proceso, le dijo que podía ser días, podía ser semanas o podía ser meses. El número de 3 meses en intensivo apareció en alguna de las pláticas. Gracias a Dios, no fue así. 12 días de hospital, 10 días de intensivo, 4 días intubado, 1 día con coma inducido, porque sí me tuvieron que inducir el coma. Entre las medicinas que me dieron, hay unas muy fuertes, así que de 3 a 5 días del tiempo que estuve en el hospital no me acuerdo de la parte física de estar ahí. Pero me he pasado 2 meses masticando lo que Dios me habló. Y ese trato de Dios fue lo más importante de todo el proceso. Y el que Dios me diera la gracia para agachar la cabeza y decir, Señor, sí, tú eres Dios y yo no lo soy, eso permitió que 15 meses bajaran a la tercera parte, a 5. Algo de lo que muchos o todos nosotros hemos oído es del concepto del eterno presente de Dios. Y para nuestra mente es un poco difícil entenderlo porque nosotros vivimos sumergidos en el tiempo. Para nosotros las cosas ocurren en cierto orden. Pero por lo menos 2 veces en el tiempo en el que estuve en el intensivo, yo llegué a estar en ese lugar, si lo queremos llamar así, el eterno presente de Dios. Y digo 2 veces porque hubo 2 cosas que aprendí que si hubiera estado en el tiempo, no tiene sentido el orden en el que las aprendí. Pero al estar en el eterno presente de Dios, la cosa cambia. Un amigo mío, un hermano en la fe, dice que el eterno presente de Dios es el lugar en el que muchas cosas nos pueden pasar al mismo tiempo. Después de pasar por allí, yo le añado que es el lugar donde puede parecer que las cosas nos pasan en el orden inverso. Pero Dios es Dios. Y para responder una pregunta que me hizo el pastor Ricardo, no vi ninguna luz al final del túnel. No escuché música angelical. Ni vi al Señor, ni vi a sus ángeles. Pero me fue permitido ver
que me falta santidad. Dios quitó el velo de mis ojos y pude ver a un Jorge que le faltaba lo que ustedes no tienen idea. Y no estoy diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no sea suficiente. No es eso. Es solo que la página blanca todavía tiene manchas negras de tinta. Y pude ver algunas y me impresiona que nuestra manera de ver qué pecado es peor que otro no tiene nada que ver con la de Dios. Hubo un momento mientras estaba intubado en el que entré en una crisis respiratoria. Mi saturación de oxígeno bajó de aproximadamente 90 a 55%. Mi esposa dice que mi piel estaba morada. Yo la vi azul. Por el protocolo que se lleva en los intensivos al intubar a un paciente, yo estaba bajo el efecto de dos drogas particularmente fuertes. Algunos de ustedes han de haber oído hablar del fentanilo, que es un problema en Estados Unidos. Además de fentanilo, me estaban inyectando propofol. Los doctores aquí saben lo fuertes que son esas drogas. Pero cuando uno tiene un tubo que empieza como a una cuarta de la boca y termina donde se dividen los bronquios, los doctores necesitan que uno no se lo quiera quitar. Entonces, parte del protocolo. Son drogas que bien usadas son para bien. Pero debido a que estaba con dosis fuertes de esas drogas, aunque yo podía darme cuenta que mi cuerpo estaba colapsando, yo no tenía la habilidad fisiológica de angustiarme. O sea, yo sabía aquí, mi cuerpo se está muriendo, pero yo no me podía afligir por eso. En ese momento me di cuenta de que estaba frente a las puertas de la eternidad. Y lo único que pude hacer fue preguntarle al Señor, Señor, ¿me vas a llevar? Y Él me contestó con una palabra, no. Lo cual, si lo hubiera podido expresar a mi familia, les hubiera quitado mucha angustia, pero con el tubo entre la boca y probablemente en coma, pues no podía transmitir que Dios había dicho que me iba a quedar. Lo que sí puedo decir es que la paz que viene cuando Dios nos habla, aunque sea una palabra, es impresionante. A través de todo esto aprendí que mi aprendizaje no ha terminado. Mi carrera no ha terminado. La visión de esta iglesia es que lleguemos a ser, como dice Efesios 4:13, que lleguemos a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, me falta. Amén, hermana Violeta, a todos. Pero yo doy fe de mí. De mi piel para adentro me falta. Pero eso es lo que Dios quiere. Y estando en ese eterno presente de Dios, tuve que reconocer mi pecado. Tuve que reconocer que tenía una actitud orgullosa, especialmente acerca de cierta persona. Una actitud que había construido en mi mente una fortaleza que ya estaba impidiendo que yo pudiera seguir aprendiendo de Dios. Y después de 37 años de ser cristiano, tuve que reconocer que necesito seguir en el proceso de seguir circuncidando mi corazón. Deuteronomio 10, del 16 al 17, dice, circunciden su corazón y no sean más tercos, duros de servicio. La misma cosa. Diferente versión de la Biblia, mismo concepto. Dios no hace acepción de personas ni acepta soborno. Léase, yo no voy a convencer a Dios de que mi justicia es mejor que la de Él. Es más,
debería reconocer un poco más fácilmente que mi justicia no sirve para nada y la de él sí. Y si no me hubiera arrepentido de ese orgullo, y si no hubiera hecho el firme propósito de pedirle perdón a esa persona, no estaría aquí hoy. Me hubiera ido con el Señor, porque ya no hubiera podido seguir aprendiendo de Él. Mi carrera hubiera terminado en un punto en el que todavía faltaba, pero Dios es misericordioso. Dios me mostró que si yo no hubiera hecho lo que tenía que hacer para poder seguir aprendiendo, era mejor llevarme, porque si no solo iba a oír más verdades que no iba a aceptar, no iba a vivir y solo me iban a servir de condenación. Pero Dios me dio la gracia, la acepté, me arrepentí, ya pedí perdón ante testigos y aquí estoy. Y estoy para contarles a ustedes algunas de las cosas que Dios me enseñó. Esta fue la introducción. Empecemos con lo serio. La primera cosa que Dios hizo fue que me recordó que hace aproximadamente 25 años yo estaba en una reunión de oración a la que llegó el que era en ese entonces el vicepresidente internacional de hombres de negocios del Evangelio Completo. Y en esa reunión él nos contó que iba una vez viajando en un avión por razones del ministerio, cuando Dios le preguntó, ¿qué harías si te dijera que no vas a bajar vivo de este avión? Y él probablemente reaccionó como hubiéramos reaccionado todos. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido que cuides a mi familia, te pido que pongas a un hombre fiel en el ministerio, todo lo que a uno se le viene a la mente. Cuando terminó de hablar, su monólogo, Dios le dijo, yo no te dije que ibas a morir, yo te pregunté qué harías si yo te dijera que ibas a morir. Y esto le caló hasta el alma. Y nos contó que cuando él bajó del avión, él bajó un hombre muerto. Y yo nunca entendí esas palabras hasta que estando yo en el hospital, enfrenté la posibilidad de morir. Entonces entendí lo que este hombre quiso decir cuando dijo, bajé de ese avión un hombre muerto. Él bajó muerto a lo que era, pero vivo en Cristo. Romanos 6:6 nos dice que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y al igual que ese hombre que estoy citando, yo puedo decir que salí de ese hospital un hombre muerto. Yo nací por primera vez el 23 de enero de 1966, cuando nací físicamente. Nací por segunda vez el 30 de abril de 1987, cuando reconocí el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nací por tercera vez, un día y una hora que no sé porque está un poco borroso en ese hospital, cuando Dios me dijo, no te voy a llevar. El doctor Paul Caram me dijo una vez que su experiencia de Romanos 6:6 ocurrió mientras oraba en la capilla del Instituto Bíblico Elim en Elmira, Nueva York, cuando él tenía 18 años. Mi experiencia de Romanos 6:6 ocurrió mientras yo estaba en la cama de ese intensivo a los 58 años. No importa la edad, la eternidad es más importante. Así que si no han pasado por ahí, hermanos, pídanle a Dios, Señor, haz en mi vida. Romanos 6:6. La segunda cosa que Dios me recordó fue que hace 50 años, estando yo en tercer grado primaria de un colegio católico, al leer el maestro de la clase de religión la parábola de los talentos, yo me hice una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que reciben 5 talentos, pero no producen 5, sino solo producen 2? Un niño de 8 años.
No era cristiano. Desde entonces estoy haciendo preguntas complicadas. Mateo 25, del 14 al 30, nos habla de la parábola de los talentos, y yo no recuerdo haber oído nunca una prédica o una enseñanza acerca de mi pregunta de qué pasa con aquellos a quienes Dios le da 5 talentos pero solo producen 2. Y en el intensivo Dios me dijo que aquellos que reciben 5 talentos y solo producen 2 no son un éxito parcial, son un fracaso parcial. Pero después de decirme eso, me llevó a recordar el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. En el final del versículo 2 dice que todo el que da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Antes de entrar al hospital yo había recibido, no importa si había recibido 5, 4, 3 o 2, pero no estaba rindiendo de acuerdo a lo que Dios me había dado. Pero como estaba dando algo de fruto, aunque fuera poquito, el padre dijo, bueno, hijo, espérate tantito, ahora me toca a mí. Y fue mi turno de ser podado, como decimos en Guatemala, al hueso, para que yo dé lo que Él quiere que dé. Y en ese proceso estoy. Que Dios nos conceda a todos los que estamos aquí no dar el 30 por 1 ni el 60 por 1, sino el 100 por 1, como dice Mateo 13:8. La última cosa que quiero compartir de las que Dios me enseñó es que después de, ya me había hablado de algunas cosas, estoy tratando de ponerlo en un orden en el que los humanos podamos entender. El Señor me habló todo entretejido al mismo tiempo. Me ha costado un poquito ir poniendo las cosas en orden. Llevo 2 meses y no he terminado, pero Dios me llevó a recordar la porción inicial del capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías 6, 1 a 8, y voy a leer algunos versículos saltados. En el versículo 1 dice que fue en el año de la muerte del rey Usías que él vio al Señor. En el versículo 2 dice que por encima de él había serafines, que daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. El versículo 4 dice que se estremecieron los cimientos al oír esa voz. Y el versículo 5 dice que la reacción de Isaías fue, ay de mí porque perdido estoy, o soy hombre muerto, dependiendo de la versión que queramos leer, pues soy hombre de labios inmundos. Y en el versículo 6 le tocan con el carbón encendido, el versículo 6 le tocan la boca con el carbón encendido. Versículo 7 nos dice que es quitada su inequidad y perdonado su pecado. Y entonces oye la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Según la tradición judía, Isaías era de descendencia real y probablemente era primo del rey Usías. Si lo queremos ver así, eso era mejor que ser primo del señor presidente, porque nosotros cambiamos de presidente cada 4 años, mientras que el rey es rey toda la vida. ¿Y cuántos de nosotros no dependemos más de las circunstancias naturales que de Dios buena parte del tiempo? ¿Cuántos de nosotros no dependemos más de ser primos del rey que de ser hijos del rey? Pero murió el rey
y la influencia humana de Isaías disminuyó notablemente. Fue entonces que Isaías vio al Señor sentado en su trono. Fue entonces que Isaías vio al Señor como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como aquel que gobierna sobre todo y sobre todos. Y oyó la adoración de los serafines. Y algo que aprendí hace relativamente poco. No sé si ustedes han visto fotos o han visto en persona una Biblia judía o un rollo de la ley judío. La letra es muy parejita, todas son del mismo tamaño, tiene que ser casi perfecto. No existen las mayúsculas. Entonces no se puede dejar por escrito cuando alguien grita. Y lo que hicieron los que escriben la ley judía es que empezaron a repetir las cosas. Aquí donde dice santo, 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 no es santo, 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 es santo. Eso es lo que decían. Y si leemos nuevamente el versículo 4, dice, se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Solo un grito puede ser eso. Ahora, no es un grito de ira, no es un grito de abusivez, ni de falta de respeto. Es un grito como respuesta a la santidad de Dios. Isaías se dio cuenta de su falta de santidad. Dijo, soy hombre muerto. Y eso es algo que por lo menos a mí me hace falta hacer seguido. Reconocer lo que me falta. El pasar por el intensivo me ayudó a reconocer lo que me falta, pero eso no quiere decir que mi cambio pueda ser instantáneo. Hay cosas que necesitan procesos. Sí, Dios me dio una buena sacudida y cambiaron cosas en mí, pero la perfección solo la veré ahí arriba, todavía me falta. Y viene y tocan sus labios con el carbón encendido, y sus labios son purificados y su iniquidad fue quitada y fue perdonado su pecado. Y solo entonces, solo después de ese proceso, viene Dios y pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y solo entonces Isaías tenía la habilidad de decir, heme aquí, envíame a mí. Y cuando leemos o escuchamos esta porción de las Escrituras, muchos pensamos en hacer cosas grandes. Sí, Señor, llámame y dame por herencia a las naciones. Llámame a llenar estadios. Llámame a hacer cosas grandes que sean vistas por muchas personas. Pero si nos ponemos la mano en el corazón, ¿cuántas veces esa actitud no quiere decir que tenemos el ídolo de la fama o estamos llenos de orgullo o vanidad? El Padre me llevó a ver que en ese sentido yo era otro Isaías que necesitaba pasar por el proceso de Isaías 6 del 1 al 8. Y además me hizo una pregunta. ¿Qué es más importante, la misión o la actitud? Y para que no tuviera ninguna duda de cuál es la respuesta, me llevó a ver la actitud de Jesús, el siervo por excelencia. Hay varios pasajes en el libro de Isaías que son profecías acerca de Jesús como el siervo sufriente.
Y no los voy a mencionar todos, y de los que voy a mencionar no los voy a leer completos. Pero sí los quiero compartir para que tengamos una idea sólida de cuál fue la actitud de Jesús en esta tierra y por lo tanto la actitud que nosotros debemos tener. Isaías 42 del 1 al 4, versículo 2. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. ¿Cuántas veces los cristianos no cometemos el error de ver a alguien que apenas logra venir a la iglesia porque su vida es un desastre, y no ayudamos a que su vida se ordene? Isaías 50, versículos del 4 al 9. Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Para qué? Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Algunos de los jóvenes y ya no tan jóvenes de esta iglesia saben que una de mis palabras favoritas a decir es ánimo. Porque si algo hace falta es que alguien nos diga, Dios en ti sí puede. Yo no puedo. Ninguno de nosotros puede. Pero Dios en nosotros sí puede. Y hay veces que necesitamos oírlo. Necesitamos que nos recuerden que Dios es tan grande que no importa el tamaño de nuestro problema, Él en nosotros sí puede. En el versículo 6 nos dice, profetizando acerca de Jesús, ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Qué orgullo y qué vanidad hay en esas 3 líneas del versículo 6. Y si queremos ser todavía un poco más explícitos, vayamos a Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12. En el versículo 14 del capítulo 52 de Isaías dice, fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. ¿Se imaginan qué golpiza le dieron para que esto haya sido cierto? Versículo 2 del capítulo 53. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Pero eso no fue lo peor. Versículo 3. Despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Pero Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido a palos por nuestras iniquidades. El castigo que cayó sobre él fue por nuestra paz, y por sus heridas hemos sido sanados.
El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la heredad? Traducción al buen chapín del siglo XXI. Él pasó por todo eso para que nosotros no tuviéramos que pasar por él. ¿Cuál fue la actitud de Jesús al pasar por ahí? El versículo 12 dice, el versículo 12 dice que él derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, pero llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Cuando él estaba en la cruz, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nuestra interpretación usual es que él estaba intercediendo por los que lo estaban crucificando. Pero yo creo que él también estaba intercediendo por todos aquellos que no sabíamos que el pecado nos iba a llevar al infierno. Pablo en el Nuevo Testamento resume estas profecías de Isaías y nos recomienda en Filipenses 2 del 3 al 11, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Seguimos hablando de la actitud del corazón, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y después de esa introducción nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y quien hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa debería ser nuestra actitud. Esa no era mi actitud. Y por eso es que Dios me tuvo que llevar a un intensivo para que no pudiendo mover ni siquiera el dedo gordo del pie, no me pudiera esconder de Él y que Él me pudiera hablar. A mis ojos mi propia justicia era suficiente. Yo no tenía la actitud de Jesús, la actitud del siervo sufriente. Así es que Dios tuvo que tratar conmigo. Fue necesario que yo pasara por el horno de la aflicción. Isaías 14:10, segunda parte del versículo. Te he probado en el crisol de la aflicción, y el crisol es el horno en el que se funden los metales, no es el horno en el que se hace el pan. Es horno a 1400 grados, no a 200. Tuve que pasar por la rueda del alfarero, que mi vasija fuera desarmada y vuelta a armar. Jeremías 18, del 3 al 6. Versículo 6, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Y tuve que aprender a vaciarme de mí mismo para darle a Él el lugar que solo Él debe ocupar en mi vida, que me lo había apropiado yo.
regresamos a Filipenses 2, versículos del 3 al 11. Jesús se vació de sí mismo como ejemplo para nosotros. Me tocó enfrentar varias cosas cara a cara. Mi falta de santidad, la idolatría de mi corazón, donde yo estaba en el centro, y lo poco que me parezco a Él. Si cuando mi cuerpo estaba colapsando, el Señor se me hubiera parecido, yo hubiera dicho lo mismo que Isaías: soy un pecador, soy un hombre muerto. Creo que fue misericordia que no lo viera. Eso sí me hubiera asustado, creo yo, porque hubiera visto más manchas negras en la hoja. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 12 y 13 dice que ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces cuando estemos frente a Él veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré plenamente como soy conocido. Y en el versículo siguiente, el versículo 13, dice algo interesante. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Mi fe y mi esperanza no estaban tan mal. En esta iglesia tenemos la bendición de escuchar buena doctrina, entonces nuestra fe es nutrida y nuestra esperanza es la correcta. Pero mi amor no estaba bien. En el amor yo estaba perdiendo el examen. Y como perdí el examen, tuve que pasar por un curso de recuperación. Que Dios nos dé a todos nosotros la gracia de pasar ese examen. Yo preferiría que no tengan que pasar por lo que me tocó pasar. De eso se trató y de eso se trata mi experiencia con el síndrome de Guillain-Barré. Más allá de profesionales de la salud excelentes, más allá de que la mano de Dios ha guiado todo. Es impresionante, no puedo expresar lo que mi familia y yo estamos de agradecidos. Pero Dios se ha encargado de cada detalle. Más allá de que un proceso que podían ser 15 meses o más, porque después que le conté a un amigo, cuando ya había salido del hospital, me dice: vos, yo tengo un cuate que estuvo 11 meses en el ICS con Guillain-Barré. Y tiene otro cuate que estuvo 3 meses en el intensivo. Y tiene otro cuate que no sobrevivió el Guillain-Barré. Pero más allá de que Dios ha sido extraordinario en lo físico, esto se ha tratado de que mi alma sea transformada, que mi alma sea alineada, justificada. De eso es de lo que se ha tratado este proceso. Esos 10 días de intensivo, 2 días de encamamiento y digamos que 5 o 6 meses de terapia en total, comparado al beneficio de que yo me parezca más a Él, ¿qué pesa más? Aún no amo lo suficiente. La materia me dieron chance a recuperación, pero eso no quiere decir que ya la haya ganado. El proceso no ha terminado, el proceso va a terminar el día que el Señor me diga: ahora sí te vienes conmigo. Y es que se nos olvida
lo que dice 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. A veces se nos olvida que lo que Dios me tuvo que parquear para recordarme, más importante que la misión, es la actitud. Esa es mi historia. Le pido a Dios que no sea necesario que ustedes pasen por algo similar. Es de sabios aprender de los errores de otros, dice una amiga mía. Y yo sinceramente le pido a Dios que lo que me tocó pasar le sirva a por lo menos otra persona. Que seamos al menos dos los que le pidamos al Señor hoy: Señor, perdóname, porque he creído que mi justicia es suficiente y hoy me doy cuenta que no lo es y nunca lo va a ser. Que le pidamos al Señor: Señor, cámbiame para que cada día ame más, para que cada día sea más como tú y para que cada día tenga una mejor actitud. Y que le pidamos al Señor: envíame, pero que no sea por orgullo y por vanidad ni por querer hacer grandes cosas, sino sea con el sincero deseo de hacer su voluntad donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, con la ayuda que Él quiera. Porque ese es el mejor lugar para cada uno de nosotros, el centro de la voluntad de Dios. Les pido que cerremos los ojos, vamos a escuchar una canción y luego al terminar, si alguno de ustedes siente que necesita ser perdonado, cambiado o quiere ser enviado, pase al frente. Le voy a pedir a los pastores y al hermano Mario, perdón, mi memoria ya no es lo que solía ser, que oren por ustedes. Por favor. Cerremos los ojos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Señor, queremos pedirte perdón porque hemos olvidado que tú eres no solo lo único que importa, sino tú eres suficiente para nosotros. Mi Dios, hemos buscado tantas tonteras en tantos lugares, cuando tú eres el todo suficiente. No necesitamos nada fuera de ti, Señor, ni siquiera a nosotros mismos. Señor, sé tú en nosotros. Señor, permítenos vaciarnos de nosotros mismos para que tú tomes control de nuestra vida. Señor, que podamos vivir que el viejo hombre está crucificado y que tú eres el que vive en nosotros. Señor, que tú cambies la actitud de nuestro corazón, que cuando veamos a un pecador, veamos a alguien por quien tu Hijo Jesucristo murió en la cruz. Señor, arranca de nosotros todo orgullo, toda vanidad. No somos nada, Señor, y creemos que somos el centro del universo, cuando tú dijiste sea y fue. Señor, enséñanos a ver a los demás como tú los ves. Padre, que en nosotros esté la misma actitud de tu Hijo. Cámbianos, Señor. No podemos cambiarnos solos, pero tú sí nos puedes cambiar. Tú en nosotros sí puedes. Señor, te pedimos que extiendas tu mano y sanes nuestro corazón.
Señor, que todo aquello que el mundo nos ha hecho y que nosotros mismos nos hemos hecho provocando daño y provocándonos daño, que vengas tú hoy a sanarlo, Señor. Derrama el bálsamo de tu espíritu en nosotros. Ablanda, limpia, cierra, sana nuestras heridas. Perdona nuestras rebeliones. Señor, háblanos al corazón en este momento y muéstranos lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que dejar de hacer, lo que tenemos que dejar de ser. Cada uno de nosotros es único, irrepetible y nos amas a todos. Señor, no hay cosa que hayamos hecho que disminuya tu amor por nosotros, ni hay cosa que podamos hacer que lo pueda aumentar. Y en esa certeza, Señor, es que nos acercamos a ti, en que estamos seguros que tu amor por nosotros es eterno. Permítenos, Señor, refugiarnos en ti. Permítenos, Señor, subirnos a tus rodillas y hacernos un nudito y solo saber que tú estás abrazándonos, amándonos, sanándonos, liberándonos, cambiándonos, haciéndonos de nuevo. Señor, seca nuestras lágrimas. Con tu amor. Y Señor, llévanos a donde tú quieras, a hacer las cosas como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Ayúdanos a abandonarnos en ti, a vivir el concepto de que lo mejor que nos puede pasar es dejar que tú hagas y que nosotros solo seamos testigos de tus maravillas. Sé tú, Señor, sé tú en nosotros. Señor, que cuando salgamos de aquí hoy, seamos hombres y mujeres muertos, pero al mismo tiempo vivos en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.